Ok, esos son los últimos ejercicios resueltos del curso de Física General 2. Estos son del capítulo 27. Entonces vamos a hacer 4. Estos 4 son de los recomendados de la cátedra que vienen en la carta del estudiante. Entonces, este es del Serway décima edición, ¿verdad? Es el 27.9 y dice, una batería con E igual voltios y sin resistencia interna suministra corriente al circuito que se muestra en la figura 27.9. Cuando el interruptor de doble posición S está abierto, como se muestra, la corriente en la batería es de 1 miliampero. Cuando el interruptor se cierra en la posición A, la corriente en la batería es de 1.2 miliampero. Cuando el interruptor se cierra en la posición B, la corriente en la batería es de 2 miliamperos. Determine las resistencias R1, R2 y R3. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es ir estudiando cada uno de los casos. Por ejemplo, cuando el interruptor S está abierto, cuando el interruptor S está conectado o cerrado más bien en la posición A y cuando el interruptor S está cerrado en la posición B. Entonces, en la primera parte, ¿verdad? Vamos a considerar cuando S está abierto. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando S está abierto? Lo que vamos a sacar es la resistencia equivalente. Recuerden que la resistencia equivalente para el caso donde S está abierto sería tener la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, o sea, como esta parte que está aquí afuera, en serie. Entonces, esta resistencia equivalente sería igual a R1 más R2 más R3. Pero nosotros también sabemos que la resistencia equivalente es igual a la diferencia de potencial entre la corriente. ¿Okay? Entonces, yo lo que voy a hacer es sustituir una en la otra, ¿verdad? O igualar, como quieran decirle. Yo voy a tener que la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 va a ser igual al cambio de potencial, que en el caso, el enunciado dice que cuando, digamos, la batería suministra 6 voltios, ¿verdad? Pero cuando está abierto el interruptor, la corriente que pasa, ¿verdad? O la corriente en la batería es de 1 miliampero. Entonces voy a tener que acá es de 6 voltios entre 10 a la menos 3 amperes. Porque recuerden que nosotros utilizamos las unidades del SI. Entonces, si yo calculo esto, me va a dar que es 6 kilo ohm. ¿Ok? Ahora, el segundo caso que veríamos sería cuando S está cerrado en la posición A. Entonces, ¿qué veríamos nosotros ahí? Ok, primero vamos a tener que sacar la resistencia equivalente para R2 y R2, ¿verdad? Que tienen la misma magnitud. En ese caso, la resistencia equivalente es de esta manera. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Okay? Entonces, yo voy a despejar esto. Entonces, yo voy a tener que esto va a ser igual a, esto es un más. Entonces, 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 2 entre R2. Y si lo reacomodo, esto va a ser igual a entre 2. ¿Okay? Esa es la resistencia que tendríamos de juntar, de hacer la resistencia equivalente de eso que estoy encerrando en forma punteada. Ahora, ellos dos estaban en paralelo, por eso lo saqué así. Ahora, los de afuera
¿verdad? Está en serie. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos ahora, ¿verdad? Igualarlo a la diferencia potencial entre la corriente. Entonces en este caso sería R1 más R equivalente, que eso es del paralelo, más R3. Eso va a ser igual a... Si sustituyo me va a quedar R1 más 1/2 de R2 más R3 es igual a 6 voltios entre 1.2 por 10 a la menos 3 amperes. Eso va a ser igual a 5 kilo ohm. ¿Okay? Ahora, la tercera condición sería cuando S está cerrado en la posición B. En este caso, los que estarían en serie con la batería serían R1 y R2. ¿Ok? Entonces, esto nos queda de la forma y eso también lo igualo a esto que está acá. Si yo sustituyo esto me va a dar 6 voltios entre 2 por 10 a la menos 3 amperes. Y esto es igual a 3 kilo ohms. Ahora, vean que yo necesito averiguar cuánto es R1, cuánto es R2 y cuánto es R3. De hecho, vean que tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, lo que voy a empezar a hacer es despejar de una en otra, sustituir y así obtener el valor. Entonces, por ejemplo, yo tengo que R1 y R2 son 3 kilo ohms. Entonces, si sustituyo eso en la primera ecuación, voy a tener, vamos a ver, la primera ecuación era R1 más R2 más R3. Entonces sería es igual a 6 kilo ohms. Lo que estoy haciendo es sustituir R1 más R2 en la primera ecuación. Entonces voy a sustituir esto que está acá. Por eso me queda como lo que acabo de apuntar. Entonces de esto yo sabría que R3 va a ser igual a 3 kilo ohm. ¿Okay? Ahora voy a sustituir eso en la segunda ecuación. Entonces yo voy a tener que es, por ejemplo, déjenme ver cómo lo hago. Ok, voy a sustituir el R2. Entonces, R2 de esta que está acá. Vamos a ver. Entonces, R1 más 1/2. R2 va a ser 3 kilo ohm menos R1. Y eso va a ser, bueno, más 3 kilo ohm. Eso va a ser igual a 5 kilo ohm. ¿Okay? Entonces voy a despejar el R1. ¿Verdad? Si aquí tengo un R1 y aquí voy a tener menos 1/2 R1, me va a quedar 1/2 R1 más 3 medios. 3. Ahora, si multiplico todo por 2 y despejo el R1, me va a quedar R1 es igual a 10 kilo ohm menos 6 kilo ohm menos 3 kilo ohm. ¿Ok? Y entonces R1 va a ser igual a 1 kilo ohm. Y ahora sustituyo eso en la tercera. Este es lo primero, este es el segundo paso y este es el tercer paso. Entonces sería R1 es, bueno, R2 más 1 kilo ohm, perdón ahí que se activó un sonido. Y eso es igual a, déjame un toquecito, 3 kilo ohm. Si despejo R2, me va a quedar que es 3 kilo ohm
menos 1 kilo ohm. Y eso es igual a 2 kilo ohm. Entonces, la respuesta del problema sería, por ejemplo, A, R1 es igual a 1 kilo ohm. B, R2 es igual a 2 kilo ohm. Y C, R3 es igual a 3 kilo ohm. Ok. Ahora, el siguiente problema. Un momentito. Es el 2720. ¿Ok? Este problema dice, en el circuito de la figura 2720, la corriente I1 es de igual a 3 amperes. Y los valores de la FEM para la batería ideal IR son desconocidos. ¿Cuáles son las corrientes I2, IP y 3? Se pueden encontrar los valores del E, o sea, la FEM, y de la resistencia. Si es así, determinen sus valores. Si no, explique. Entonces, yo lo que voy a hacer es primero calcular los valores de las corrientes, porque eso es lo que me está pidiendo. La corriente I2 y la corriente I3, porque ya el problema me da la corriente I1. ¿Ok? Entonces, primero, lo que voy a hacer es que voy a sacar el valor de la corriente, perdón, de la diferencia potencial. ¿Ok? Porque la información de la diferencia potencial entre el punto A y B nos puede ayudar a encontrar los valores que queremos, que nos está pidiendo el enunciado. Entonces, primero, la diferencia potencial de B a, ¿verdad? Va a ser igual al voltaje en esta batería, ¿verdad? Que es 24 voltios, la diferencia potencial, ¿verdad? Y después, vean que yo ya les he dicho, la corriente sale desde la parte que tiene mayor potencial. ¿Ok? Cuando él pasa por una resistencia, pasa de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Entonces, por eso es que va negativo. ¿Ok? Porque la corriente va en esa dirección. Si fuera en dirección contraria, sería positiva. ¿Ok? Ahora, entonces, esto sería, como es una resistencia, ¿verdad? La resistencia es esta que parece así como un zigzag. Sería la corriente por la resistencia, perdón, eso es un resistor. La resistencia y la corriente, perdón, el cambio potencial en una resistencia es bueno, I por R. Entonces, esto sería I, que es 3 amperes, por R, que sería 6 ohm. Entonces, esto nos da el cambio de potencial, ¿verdad? Entre B y A. Entonces, esto nos va a dar como resultado 6 volts. ¿Ok? Ahora, ya tenemos esto, ya sabemos el cambio de potencial. Ahora, nosotros podemos averiguar cuál sería el cambio, digamos, la diferencia potencial en esta región de acá, ¿verdad? Entonces, el cambio de potencial va a ser igual a menos la corriente, perdón, la resistencia por la corriente. ¿Ok? Entonces, el I2 es lo que yo no conozco, es lo que quiero llegar a conocer. Y la resistencia es de 300 ohms. ¿Ok? Vean que lo considero negativo por la dirección de la corriente. ¿Ok? Si yo sustituyo esto me va a dar que esto, ya lo saqué antes, es 6 volts, es igual a menos I2 por, esto es 3, perdón, no es 300, es 3 ohm. Si lo despejo, me va a quedar que la corriente 2 es igual a menos 2 amperes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que la corriente sea negativa? ¿Ok? Lo que quiere decir es que realmente la dirección que se dibujó en este diagrama del circuito,
se tomó de forma errónea, ¿ok? Por eso es que va dirigida, va dirigida en sentido contrario como realmente iría en el circuito. Por eso es que nos sale un signo negativo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa es la corriente que va más bien de B a A, ¿ok? Y que tiene una magnitud de 2.0 amperes. Ahora, vean que ya tengo la corriente I2. Ahora, para averiguar la corriente I3, yo puedo utilizar la ley de Kirchhoff de la sumatoria de las corrientes es igual a cero, ¿verdad? Entonces, recuerden, cuando yo tengo una corriente que se aproxima como a la unión, es positiva, o sea que va hacia la unión. Y las que se alejan de la unión son negativas. Entonces yo tendría que, digamos, si lo estudio aquí en A, yo tendría que I3 es positiva, ¿verdad? Porque se va dirigida a la unión en A, menos I2 menos I1, y eso tiene que ser cero. Entonces, si despejo I3, me va a quedar que la suma de las otras dos corrientes. Y esto va a ser igual a 3 amperes menos 2 amperes. Eso es igual a 1 ampere. Como nos dio positivo, nos dice que la dirección en la que está fluyendo esa corriente I3 es la dirección que viene denotada en el dibujo. ¿Okay? Ahora, vean que ya averigué esas dos corrientes. Y la tercera pregunta dice, ¿puede encontrar los valores de la FEM y de la R? Y si es así, determine sus valores. Si no, explique. ¿Okay? Vean que, de hecho, en ninguna de las ecuaciones que yo utilicé bueno, planteé, ¿verdad? Una que tuviera ese epsilon o ese en cursiva y la R, ¿ok? Porque yo lo que hice fue utilizar la ley de Kirchhoff. Si yo hubiera hecho, digamos, hay otra forma de hacerlo para conseguir esa I3, es considerando este circuito que está ahí aquí a la izquierda, ¿verdad? Como lo hicimos para este otro de la derecha. Pero en ese caso nosotros tendríamos dos incógnitas, que sería el valor de esa FEM o batería y el valor de la resistencia. Entonces, por eso es que yo no utilicé esa fórmula, aunque con esa también sería válido utilizarla si tuviéramos esos dos valores. Pero en este momento los valores no se pueden determinar con la forma que tenemos este circuito. Entonces, por eso es que queda de esa forma. Ok, ahora, el siguiente ejercicio es el 2727 del Serway que dice, un capacitor de 10 microfarads se carga mediante una batería de 10 volts a través de una resistencia R. El capacitor alcanza una diferencia potencial de 4 voltios en un intervalo de tiempo de 3 segundos después de comenzar la carga. Encuentre R. Entonces, vean que como estamos hablando de un capacitor, ¿verdad? Yo puedo utilizar la definición de la carga de un capacitor, ¿verdad? Entonces, bueno, primero hay que saber que, por ejemplo, el voltaje de un capacitor, ¿verdad? Uno puede decir que es Q entre C, ¿ok? Ahora, yo necesito sacar, digamos, el valor de R con los datos que me están dando, ¿ok? Y dice que se está cargando el capacitor. Entonces yo utilizo la definición de la carga para ese capacitor. Que esto se saca en la teoría. Entonces, si yo divido todo esto por la capacitancia, entonces esto va a ser la diferencia potencial que depende del tiempo, ¿verdad? Porque la carga depende del tiempo, por la diferencia potencial máximo, porque es la carga máxima, por 1 menos E a la menos T RC. ¿Ok? Entonces, vean que ya tengo los valores de cada, o sea, tengo de hecho el cambio potencial que depende del tiempo, el cambio potencial máximo, tengo el tiempo y tengo la capacitancia. Y lo único que tengo que averiguar es el valor de la resistencia. Entonces lo que voy a hacer es despejar.
despejar ese R. Este es meramente algebraico, pero se los hago porque muy probablemente puede salir algo parecido en el examen. Entonces voy a ir despejando 1 menos E menos T RC. Ok, entonces voy a tener aquí igual a 1 menos delta VT, delta V máximo. Después voy a sacar logaritmo natural a ambos lados. Entonces esto me va a quedar como menos T entre RC. Y esto es logaritmo natural de 1. Delta VT, delta V máximo. Okay. Y lo que hago es despejar el R. Entonces mi R va a ser igual a menos T entre C. Y esto va a ser grande aquí. Logaritmo natural de 1 menos delta V. Entonces, si sustituyo, esto me va a quedar menos 3 segundos entre la capacitancia, que es 10 por 10 a la menos 6. Esto va a ser 1. Logaritmo natural de 1 menos 4 voltios entre 10 voltios. Y esto va a ser igual, si lo calculan, a 5.87 por 10 a la 5 ohms, igual a 5.87 kilo ohms. Okay. Ahora, el último problema es el 2737. Okay. Entonces, el 2737 dice, calcula la diferencia potencial entre los puntos A y B. En la figura 2737 y B, identifique qué punto tiene el potencial más alto. Entonces, primero vamos a usar la ley de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces, primero tengo que averiguar la corriente que pasa en esta parte, que iría de esta forma, ¿verdad? Porque sale desde el potencial más alto al potencial más bajo. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero averiguar es la diferencia potencial. Entonces, lo que voy a hacer es primero calcular la corriente que está pasando por ahí y después la diferencia potencial en el otro lado del circuito. Entonces, la corriente que pasa por ahí sería la FEM o batería menos la corriente, voy a ponerle I1 por R1 menos I1 por R2, es la misma corriente, y eso tiene que ser igual a 0. Si despejo, me va a quedar que es epsilon entre, o la FEM, ok. Si sustituyo sería 12 volts, 2 ohms más 4 ohms. Esto sería igual a 2 amperes. ¿Ok? Entonces esta es la corriente que está pasando por esa región que dibujé aquí, ¿verdad? Que es en sentido horario. ¿Ok? Ahora, el cambio de potencial de ahí sería, es de la siguiente forma. Voy a escribirlo mejor explícitamente. Sería que le voy a poner, no sé, E2 menos I1 por R2. Voy a ponerles aquí los nombres. Esto es R2. A mí me gusta hacerlo algebraico porque a veces es un poco mejor ver lo que uno está haciendo. Y R3. Ok. Y 2 R3. Ok. Entonces, esto sería igual 4 volts menos I1, que sería 2 amperes por R2, que sería 4 ohms,
menos la corriente que pasa en este otro lado, ¿verdad? Que pasa por este resistor que tiene una resistencia de 10 ohms. La corriente que pasa por ahí es cero porque esta parte está abierta. Entonces sería cero la corriente por 10 ohms. Entonces esto sería igual a menos 4 voltios. ¿Okay? Entonces, en valor absoluto, o sea, la magnitud de esa diferencia de potencial sería igual a 4 voltios. ¿Ok? Ahora, en la parte B nos dice que cuál punto es el que está a mayor potencial, si A o B. Vean, si yo tengo la expresión, si la desarrollo, yo tendría que esto es igual a menos 4 volts. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo despejo el voltaje A, yo tendría que ese voltaje o el potencial en A sería el, digamos, el que yo tendría en B más 4 volts. ¿Cómo haría yo, digamos, para saber? Vean que de hecho VA es el valor ya de VB más 4. Entonces, ¿qué significa eso? Que A está a un potencial mayor. ¿Ok? Y bueno, así se resuelve este ejercicio.